Hermanos, les animo a seguir orando por los misioneros. Algunos misioneros están perdiendo mucho apoyo financiero durante los últimos años. Y la razón, hermanos, es porque muchas veces los hermanos, en lugar de colaborar con misiones, se llenan de cosas, compran cosas y después no pueden pagar. Entonces tienen que cortar la ayuda que dan para ayudar a los misioneros, y entonces de ahí los misioneros sufren, y algunos están fuera del país donde algunos no pueden trabajar, pues están dependiendo totalmente, 100% de la ayuda, del apoyo que les viene de afuera. Entonces les animo, hermanos, a considerar siempre esas cosas antes de meterse en otro lío económico, para que usted pueda colaborar y participar. Y en verdad, hermanos, es una inversión en el cielo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 6, vamos a comenzar leyendo el versículo 19. Solamente por razones del contexto quiero que leamos del versículo 19 hasta el versículo 34, aunque solamente vamos a tocar algunos versículos en especial en esta mañana. ¿Todos tienen? Mateo 6, versículo 19, dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por todos los que hemos llegado, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Y te suplicamos, Señor, por todos aquellos hermanos que por alguna razón, Señor, por enfermedad, cualquier cosa, Señor, ellos se han quedado en su hogar. Señor, te pedimos que los cuides, que los protejas, Señor, y los guardes. Y, Señor, te pedimos por aquellos que están sufriendo, Señor, por esta enfermedad del virus que ha salido nuevo, Señor. Te pido que tú, Señor, tenga misericordia de ellos, Señor, y que pronto ellos puedan estar restablecidos, Señor, que su salud pueda ser restablecida nuevamente. Ahora, Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana, hermanos, debido a la situación que estamos viviendo con eso del virus, y no cabe duda, hermano, que muchas veces el afán invade la mente, el corazón de las personas. Quiero hablar acerca, hermano, cómo podemos ponerle fin
al afán. Porque hermanos, cada día que pasa nosotros vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar problemas que son muy difíciles de suceder, de resolver. Ahora quiero que entiendan algo. La Biblia nos enseña de que muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día van a suceder. Por lo tanto, no debemos de alarmarnos por lo que está pasando hoy en día, porque esto es lo primero. El otro año, unos cuantos meses, va a ser otra cosa más, porque eso es lo que dice la Biblia. No, eso es lo que dice la Biblia, que habrán pestilencias, habrán ¿qué? Hambre, habrán guerras, rumores de guerras, habrán terremotos. Y hermanos, hoy en día estamos viendo tantas cosas que nunca se habían visto. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros los creyentes? Cuando vemos tantas cosas que están ocurriendo. Ahora este virus dicen que no tienen la medicina, no tienen el ¿cómo le llaman? El antibiótico para lidiar con este virus. Pero la verdad, hermano, es que nuestra confianza debe de estar en Dios. En Dios tenemos que estar confiando. Pero hermanos, hoy en día mucha gente está muy preocupada, está muy afanada por lo que está aconteciendo en este mundo. Mas hermanos, quiero que entiendan algo. Para nosotros los creyentes, el afán, la preocupación es pecado. Y les voy a decir por qué es pecado. La razón por la que es pecado es porque eso produce una duda. Produce duda a las promesas de Dios y a su providencia, a su protección. Y hermanos, el afán es el pecado que más cometen los creyentes. En un momento como el que estamos viviendo hoy en día, hermanos, pareciera que nosotros nos olvidamos de la Biblia. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Y quiero que veamos, hermanos, en este pasaje, quiero que veamos el versículo 25. Quiero que vean ahí cómo el Señor dice, hablando con sus discípulos, dice estas palabras. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis. Esa palabra, hermanos, afanéis o afán, viene del griego, que significa estar ansioso por o preocuparse, afanarse o afligirse. ¿Cuántos están afligidos? ¿Hay alguien que está afligido? Espero que no. Ahora quiero que vayan, no pierdan Mateo, pero vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6. Dice la Biblia así. Dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a venir? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Dios, hermano, nos exhorta a no afanarnos, a no preocuparnos. Tenemos que confiar en Dios. Dios tiene en control todas las cosas. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Señor nos quiere enseñar allá en Mateo capítulo 6. Vuelven conmigo a Mateo capítulo 6. Y quiero que veamos en primer lugar en el versículo 25. Dice, por tanto os digo. Esta palabra, hermanos, por tanto, tiene que ver con lo que el Señor nos ha dicho antes. En otras palabras, en vista a lo que ya les he dicho. Dice aquí,
no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En primer lugar, no te preocupes. Tu Señor es responsable de tu provisión. Quiero que veamos en el versículo 24. Porque, hermanos, la razón por la cual hay tanto afán, tanta preocupación hoy en día, es por esto. Vean el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuáles son esos dos señores? Mamón, el dios del dinero. ¿Ok? El dios del dinero. No puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o temerá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hermanos, hoy en día lo que estamos viendo, hermanos, es que cuando una persona se afana, se preocupa. Muchos están preocupados porque van a perder dinero por los días de trabajo. Algunos estaban hasta diciendo, ¿qué voy a hacer con mis hijos en la escuela? Les dan de comer gratis y ahora voy a tener que preparar un plato más para ellos. Cosas simples que son parte de la responsabilidad de los padres. Pero eso ha traído preocupación. Ahora ya hay más calma porque el gobierno ha aprobado ciertas leyes hoy en día de que no se preocupen por eso, porque si usted tiene que quedarse en su casa, pues su salario va a estar ahí. Porque, hermanos, el dinero es parte de la preocupación. La otra cosa, hermanos, que vemos ahí, cuánto la gente ama este mundo. Ahí lo vemos. Cuánto ama la gente a este mundo. Y el Señor dice ahí que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Otras palabras, hermanos, si usted como creyente ama más el dinero que a Dios, su confianza va a estar en el dinero. Pero si usted en verdad ama a Dios, entonces su confianza va a estar en Dios mismo. Pero hermano, muchas veces dejamos que el mundo nos invada la mente, porque hermano, hoy en día estamos siendo guiados por los medios de comunicación. Ellos nos están diciendo qué hacer y qué no hacer. Dígame usted, ¿qué tiene que ver el papel higiénico con el virus? ¿Ah? Pero vaya a buscar papel higiénico y va a ver que no hay. El otro día alguien me mandó decir de que tenemos que volver a la antigua, usar papel de diario, periódico, y el New York Times es tamaño papel grande, ¿verdad? Tamañas páginas tiene. Pero la gente está preocupada, imagínense, por el papel higiénico. No hay. Todo está vacío. Y hermano, eso nos dice a nosotros, hermano, que el mundo ama más las cosas de este mundo que a Dios. Lo que debemos de aprender, hermanos, es que como cristianos, Dios es nuestro Señor. Cuando el Señor dice, por tanto digo, no os afanéis. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Y hermano, en el tiempo bíblico, los señores, o sea, los dueños de una finca, ellos eran los responsables, no solamente, hermanos, de proveer la comida para sus siervos como para su familia. Entonces sus siervos no tenían que preocuparse por la comida. No tenían que preocuparse por nada porque era la responsabilidad de su señor, de su amo. Ahora, hermano, ¿quién es nuestro Señor? No es Mamón. Ahí en el versículo 24 dice que no podemos servir a dos señores. Uno de ellos es Mamón y el otro es Dios.
Si Dios es nuestro Señor, hermanos, entonces debemos de descansar en sus manos. Y debemos de recordar de que Él tiene la responsabilidad de sostenernos. Debemos de descansar, hermanos, en las manos de Dios. Ahora, hermanos, no estoy diciendo, hermanos, de que usted no debe de hacerse las cosas necesarias, ¿verdad? Porque esto nos lleva, hermanos, a que nosotros, si solamente nos quedamos sin hacer nada, también vamos a sufrir más. Lo que quiero decir, hermanos, que no nos afanemos. O sea, el hecho de que sepamos que estas cosas suceden y que Dios tiene en control todas las cosas, no quiere decir, hermanos, que entonces vamos a salir y no nos vamos a lavar las manos, porque no creemos en eso. Tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades. Si el gobierno dice que no hay que salir para nada, no vamos a salir. Pero no que no sea una preocupación al punto que nos lleve a nosotros a un desánimo y a confiar en las cosas que no tenemos. Me acuerdo durante la guerra en El Salvador, no había alimento. La comida la vendían racionada, así como están vendiendo ahora no están vendiendo racionado el arroz, están vendiendo racionado el agua y eso para limpiar las manos. Pero en El Salvador lo que era el arroz, los frijoles, el azúcar, todas esas cosas eran racionadas y eran difíciles de encontrar. Pero hermanos, nunca escuché de los creyentes aguantar hambre. Nunca. Y yo no me acuerdo que hayamos pasado hambre nosotros en la casa tampoco. Por causa de eso. Por la escasez. Porque Dios tiene cuidado, hermanos. Dios tiene cuidado. Si Él es el Señor, hermanos, Él nos va a proveer. Dice ahí, por tanto digo, no os afanéis. En otra palabra, el Señor nos está mandando aquí, no os afanéis, no os preocupéis. Los que sí se preocupan y deben de preocuparse son los inconversos. Vean el versículo 32, como dice. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que él ha dicho aquí. Cuando habla, mirad las aves del cielo, versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, y no valéis vosotros mucho más que ellas. Pero el inconverso, cuando habla de los gentiles, está hablando de los que no son judíos, ¿verdad? Pero entonces podemos aplicarlo a los que no son creyentes. Los que no son creyentes, ellos buscan todas estas cosas. Ellos, hermanos, tienen que preocuparse por esas cosas porque ellos se proveen para sí mismos. Ellos se tienen que proveer para sí mismos. Entonces, hermanos, podemos decir con toda seguridad que el creyente que se afana, el creyente que se preocupa por lo que ha de comer, o ha de beber, o ha de vestir, peca. ¿Saben por qué? Porque está dudando de la provisión de Dios. De la provisión de Dios. Y hermano, cuando hablo de la provisión de Dios, no quiere decir, hermano, cuando habla ahí, vean el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, hermano, cuando hablamos de nosotros, no está diciendo la Biblia, hermano, que nosotros vamos cada uno de nosotros vamos a caer en la casa y vamos a recibir una canasta ahí para toda la semana del cielo, caer del cielo. No. Dios, hermano, provee a los animales por los recursos naturales. Usted tira la semilla para la grama, por ejemplo, al rato ve un montón de aves comiéndose las semillas.
A veces hay gente que pone en su casa, pone algo allí para darle de comer a las aves. Pero las aves comen de cualquier manera. ¿Por qué? Porque Dios les provee en una forma natural. Y Dios nos provee a nosotros, hermanos, a través de nuestro trabajo. O sea, que usted no espere que Dios va a proveerle si usted no trabaja. Porque se acuerdan que en el castigo le dijo Dios a Adán cuando pecó, le dijo a él, con el sudor de tu frente te ganarás ¿el qué? El pan de cada día. Entonces no esperemos, hermano, que la provisión de Dios va a venir si usted no hace lo que tiene que hacer. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que como creyentes debemos de saber de que el Señor tiene ya provisto todo lo que usted y yo necesitamos a través de los medios naturales para nosotros. Y una de ellas es el trabajo. Entonces, hermano, cuando un creyente reconoce de que todo lo que recibe, lo recibe de la mano de Dios porque Él es el Señor. Y esa es su responsabilidad de proveer para nuestras necesidades. Entonces, hermanos, vamos a vivir una vida sin preocupaciones. Confiando, hermanos, en la provisión de Dios. Y hoy en día, hermanos, necesitamos recordar más lo que dice la Biblia. Porque, hermano, esto es solo el comienzo. Hay muchas cosas más que van a venir. Y es bueno que se vaya memorizando los pasajes de la Biblia donde hablan acerca de la confianza que tenemos que tener en Dios. No confiemos en el dinero, hermano, porque el dinero hoy viene y mañana se va. ¿Vieron la bolsa de valores cómo estuvo la semana pasada? ¿Cómo bajó? Yo me asusté. Porque lo poquito que tengo ahí, dije, oh, se me desapareció. Cuando llego a ver, cero. No cero, pero había bajado bastante. Pero hermano, el dinero así es. Viene y va. Usted va al banco ahora a tratar de abrir una cuenta de ahorro y ¿cuánto le dan? Centavos, hermano. 50 centavos, hermano. Gané el mes pasado en mi cuenta de ahorro. Porque no tengo mucho, ¿no? Pero por lo menos 50 centavos. No me ajusta ni para un café. Ni para un café en un deli, porque si voy a Starbucks es más caro. Pero nuestra confianza, hermanos, no debe de estar en el dinero. No debe de estar, hermanos, en lo que este mundo nos ofrece. Debe de estar en Dios, porque Él es nuestro proveedor. Ahora, en segundo lugar, no te preocupes, porque tu Señor es dueño de todo. Quiero que vayan al Salmo 24:1. Salmo capítulo 24, versículo 1. Es bueno que marque esos versículos, hermano. Vean lo que dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En este salmo, hermano, nos enseña que nuestro Dios, nuestro Señor, es dueño de todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Por lo tanto, hermanos, en lugar de preocuparnos o de afanarnos por lo que no tenemos, debemos más bien confiar en lo que Dios nos promete. Vayan un poquito más atrás, el Salmo 23. Vamos a leer este salmo para que se recuerden, hermanos, en momentos difíciles de la vida. Recuerden lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. ¿Para qué es un pastor? El pastor le ayuda a la oveja a llevarlo a los mejores pastos para que se alimente. Y aquí la Biblia dice que Dios es nuestro pastor. Luego dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hermanos, aquí el Señor nos promete, hermanos, tener todo lo que necesitamos. Ahí nos habla de lugares delicados, de pastos, me hará descansar, y junto a aguas de reposo. En otras palabras, agua y alimento, hermano, es lo que más necesitamos. No necesitamos celulares, no necesitamos teléfono, no necesitamos televisión, no necesitamos radio, no necesitamos carro. Para vivir, lo único que necesitamos es agua y comida. Y el Señor nos promete todas esas cosas. Dios no le promete, hermanos, tener riquezas. Dios le promete tener lo necesario. Y no quiero decir, hermanos, que tener riquezas es malo. No. Porque el Dios, en la Biblia encontramos mucha gente rica. Salomón fue uno de ellos. Rico. Mas, sin embargo, Dios los usó. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no haya ese deseo que aparte, que deje a Dios a un lado para seguir las riquezas. Entonces, Dios, hermanos, es dueño de todo. Dice el Señor, mío es el oro y la plata. Por eso digo yo, ¿a quién tenemos que pedirle cuando tenemos necesidad? A Dios. A Dios. Y Dios, hermanos, nos provee por medios naturales. Otras palabras, a veces usted le está pidiendo a Dios por una necesidad que tiene, y Dios viene y le pone en el corazón de un hermano y dice, voy a ayudar a este hermano con algo de dinero. Veo esta necesidad. El jueves estaba pensando, si las cosas siguen así y si la gente tiene que dejar de trabajar, yo estaba pensando en qué vamos a hacer con algunas familias que sé que si no trabajan, no ganan. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, ya Dios está trabajando en los corazones de algunos para proveer para aquellos que van a pasar ese problema, esa dificultad. Y ahí Dios está cumpliendo su promesa de que Él va a proveer para todos los que necesitan. Entonces, hermanos, debemos de recordar que Dios es dueño de todo. Otra cosa, en tercer lugar, no te preocupes, porque tu Señor está en control de todo. Quiero que vayan a Primera de Crónicas, Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29. Vamos a leer versículos 11 y 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y el versículo 12. Quiero que vean cómo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y hermanos, tú y yo necesitamos, hermanos, reconocer que Dios tiene en sus manos el control de todas las cosas. No hay nada, hermano, que suceda en este mundo que lo agarre a Dios desprevenido o sea una sorpresa para Dios. No es el virus, hermano.
Dice la Biblia que Él tiene el mundo en sus manos. Lo que quiere decir, hermano, que Él tiene todo en control. Él tiene todo en control. Y hermano, si Él tiene todo en control, debemos de confiar en Él, de que lo que estamos en Él, lo que hemos confiado en Él en nuestra vida, Él nos va a sacar adelante. Amén. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban en la barca cruzando el mar de Galilea? Y dice la Biblia que se levantó una gran tempestad en el mar. Y los discípulos pensaban que se iban a ahogar. Iban a morir. Pero hermanos, el Señor les había enviado para el otro lado. O sea que ellos iban en obediencia a la palabra de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, es que aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios, vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Mas sin embargo, tenemos que confiar en Dios. Y entonces dice la Biblia que los discípulos tuvieron miedo y despertaron al Señor. El Señor estaba dormido. ¿Creen ustedes que el Señor también no sentía el movimiento de la barca? Él estaba bien dormido. Pero dice la Biblia que los discípulos pensaban de que ellos iban a morir, iban a hundirse. Porque la barca dice que por el viento y las olas se movía. Y hermanos, el Señor les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo sabía que Dios estaba en control de todo. Y nosotros debemos de recordar, hermanos, cuando un momento difícil así en el mundo acontece, que Dios está en control de todo. Que no tenemos que llegar al pánico, no tenemos que llegar a afanarnos o a preocuparnos a tal punto, hermanos, que nos olvidemos de actuar de una manera cristiana. Porque, hermano, hay muchos cristianos que cuando están en la fila de los negocios por querer alcanzar algún producto, se les sale el ego, ¿verdad? Y quieren cortar línea y hacer esto, lo otro, y hacer muchas cosas indebidas, porque están en esa desesperación, porque creen de que se va a acabar el mundo. Pero hermanos, si se acaba el mundo, sabemos que no se va a acabar el mundo ahorita, porque la iglesia tiene que ser arrebatada. Amén. Tenemos de que reconocer de que Dios tiene en control. Estas son cosas que vamos a ver. Y no debemos de alarmarnos cuando escuchemos de otra cosa que acontece. No debemos de alarmarnos, porque está escrito, hermanos, en la Escritura. Los únicos que dicen que que el mundo va a mejorar son los políticos. Son los únicos. Son los únicos creyentes de este mundo. Pero hermanos, los creyentes del Señor, los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes en Dios, no debemos de creer que este mundo va a mejorar. Este mundo va a ir empeorando. Es verdad. Va a ir empeorando. Y más cosas van a suceder, pero recordemos, hermanos, que Dios está en control. Daniel capítulo 2, quiero que vean cómo Daniel vio esto. Daniel capítulo 2, en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel, está Daniel. Daniel capítulo 2. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y hermanos, Daniel reconoció que Dios está en control de todo. ¿Saben por qué quieren remover a Donald Trump de la presidencia? Porque no entienden de que Dios lo ha puesto ahí.
Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, dice el versículo 22, dice, versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. En otras palabras, Él pone y quita presidentes, Él quita líderes en las naciones. Pero la gente, como vive conforme a lo que este mundo enseña, entonces hacen todo lo que está en contra de Dios. Dios está en control, hermano. Y Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Él va a proveer de acuerdo a nuestra necesidad. En cuarto lugar, vuelvan otra vez a Mateo capítulo 26, versículo 26. No te preocupes, porque tu Señor te proveerá todo lo necesario. Vean el versículo 26, en adelante dice la Biblia, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí, hermano, vemos que no hay razón, hermano, por la que debemos de preocuparnos tanto por la comida. Y aquí, hermanos, Dios nos ilustra que Él se preocupa por los animales. Y los animales, hermanos, nunca están preocupados por lo que van a comer. Nunca están con ansiedad. Nunca están diciendo, ¿ahora qué voy a comer mañana? Ellos, hermanos, siempre comen porque Dios tiene cuidado de ellos. Quiero que vayan a Salmo 147, versículo 9. 147, versículo 9. Vean cómo el Señor habla acerca de los animales. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Ustedes saben que los cuervos, ellos, las madres no se preocupan de sus hijos, los abandonan. Y ellos tienen que clamar por comida. Y Dios no los deja morir. Dios les da alimento. Ahora, quiero que vayan a Job, el libro anterior a Salmos. Job capítulo 38. Job 38. Job 38, 41. Dice, quien prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Como les dije, las madres no se preocupan por la comida de ellos. Pero Dios sí se preocupa por la comida de ellos. Y hermanos, la Biblia dice que nosotros somos de mucho más valor que los animales. Recuerden que cuando Cristo vino, Él vino para morir por nosotros. Él vino y murió, dice, por nosotros, los seres humanos. Él no murió por los animales. Él murió por nosotros, los pecadores. Quiero que vayan a Lucas, capítulo 12, versículo 24. Lucas 12, 24. Lucas 12, 24, la palabra de Dios nos dice ahí, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, hermano, es cierto, los supermercados están vacíos. Pero, hermanos, no se preocupe. Dios tiene cuidado. Dios no va a dejarle morir de hambre. Porque si no estaríamos como los israelitas cuando salieron de Egipto, que estaban en el desierto y ellos decían, oh, nos sacaron de Egipto para que muramos de hambre.
Hermanos, Dios nos ha salvado porque nos ama. Y una vez salvos, nos ama, nos sigue amando. Y Él nos va a proveer para todas nuestras necesidades. Entonces, hermanos, no hay razón por la que nosotros debemos de preocuparnos. Y ahí sigue diciendo el 27 y el 28, hablando en cuanto a la estatura y al vestido, a la ropa. Pero no vamos a hablar de ello, porque en los tiempos de crisis como la de hoy, hermanos, es lo que menos pensamos. Gastar el dinero en ropa o en cosas que no es comida. Alguien puso una foto en Facebook que tiene al niño con el tenedor y el cuchillo, pero en el plato tiene un papel higiénico. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente está gastando en papel higiénico en lugar de gastar en comida, ¿verdad? Y entonces debemos de considerar esas cosas cuando vamos a gastar en cosas innecesarias. Pero entonces, hermanos, no debemos de preocuparnos. Nosotros somos de mayor valor para el Señor que los animales. Y los animales no se preocupan. No se preocupan. Por último, versículo 33 del capítulo 26 de Mateo. No te preocupes, porque tu Señor tiene tu destino en sus manos. Dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El alimento, la casa, el agua, la vestimenta, todas esas cosas Dios va a proveer. Siempre y cuando, hermanos, nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. En otras palabras, pongamos a Dios primero. Pongamos a Dios primero. Pero, hermanos, hoy en día tenemos mucha gente que está poniendo a Dios por lo último. Es lo último. Entonces no debemos de preocuparnos, hermanos, porque Dios no solamente tiene la responsabilidad de la provisión material, sino que Él nos ha dado y nos ha preparado un destino mejor. Y esto es algo, hermanos, que el inconverso no goza. El inconverso, hermanos, no goza de la provisión de Dios. Él tiene que proveerse para sí mismo. Tampoco goza, hermanos, de este destino. Un destino mejor para él. Sabemos que el destino de él es el infierno. Pero para el creyente es la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber de que la preocupación, el afán, es lo opuesto al contentamiento. Y, hermanos, el contentamiento es lo que debe de gobernar la mente del creyente. Si tenemos preocupaciones, es porque estamos dudando de las promesas de Dios. Y cada creyente, hermano, debería estar dispuesto a decir las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo. Quiero que vayan allá a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 11 al versículo 13. Dice Pablo, versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice que él vivió una vida de contentamiento con lo que tenía. Si tenía mucho, estaba contento. Si tenía poco, estaba contento. Y, hermano, el contentamiento nuestro no debe estar en lo mucho o lo poco que tenemos. En el Señor debe estar nuestro contentamiento. Amén.
Por eso la Biblia dice, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, esta crisis que estamos pasando la podemos pasar si estamos en Cristo y confiando en Él. Si no, hermanos, vamos nosotros a caer en el afán. Vamos a estar afanados. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta una y otra vez en la Biblia, nos exhorta, hermanos, a no vivir una vida llena de afán, de preocupaciones. Sabemos que tenemos un Dios que provee. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Señor. Sabemos que Él tiene todo en control. No hay nada en este mundo, hermano, que suceda que Dios no sabe. Él lo sabe. Él sabe cuál es su necesidad y Él se preocupa por usted. Si Él se preocupa por las aves, ¿cuánto más por nosotros? Ahora la pregunta, hermano, ¿está usted afanado? ¿Está usted preocupado por este virus? Ahora, si una persona no tiene a Cristo, es entendible que esté preocupado, porque no sabe para dónde va si muere. No sabe. Pero el creyente, hermano, no debe estar preocupado, porque si Dios va a usar este virus para que muera y vaya a la presencia de Dios, gloria a Dios. Dice la Biblia que Pablo decía que estar con el Señor era muchísimo que mejor. Pero hermano, la gente está tan agarrada a este mundo que están tan preocupadas. Y lo que vemos en la calle, hermano, es preocupación. Y nosotros los creyentes, hermanos, debemos de seguir las indicaciones que nos dan las autoridades, pero no llegar al punto de preocuparse tanto, al punto de que nos quedemos inmóviles, que no querramos ni salir a hacer nada porque está el virus. Hasta ahora, hermano, yo no entiendo cuál es la diferencia entre una reunión de 500 a una reunión de 200. No entiendo. ¿Cómo se transmite el virus? No entiendo. Porque si una de 200 hay también una persona infectada, va a infectar a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No entiendo, pero las autoridades es lo que han dicho. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, los que no tienen a Cristo entendemos que se preocupan porque no tienen esperanza. No tienen a Dios como su proveedor. No tienen a Dios como su Señor, a Cristo como su Señor. Por lo tanto, viven así. Pero nosotros, hermanos, no debemos de vivir afanados, preocupados, porque Dios tiene en control todas las cosas. Quiero que leamos, hermanos, para terminar, el Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46, versículo 1. Vamos a leerlo todo, el Salmo. Dice la palabra de Dios así. ¿Todos tienen? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová,
que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Todos en su Biblia tienen la palabra ahí, Sela. La palabra Sela, hermanos, quiere decir pausa. En otras palabras, hermanos, piensa en lo que has leído. Piensa en lo que Dios te promete. Piensa en lo grande que es nuestro Dios. Piensa, hermanos, que no hay razón por la cual debemos nosotros de estar tan afanados y preocupados. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar más en Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor allá a los discípulos en Mateo 26? En el versículo, no lo busquen si ya lo perdieron, pero en el versículo 30 dice: y a la hierba del campo que hoy es y la mañana se echará en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y esta es una pregunta que el Señor les hace. En otras palabras, hermanos, si confiamos en el Señor, no debemos nosotros de preocuparnos tanto, no debemos de afanarnos por las cosas que están aconteciendo. Y hermanos, esto es el principio. Esto es el principio de muchas cosas que posiblemente van a suceder. Porque la Biblia no en vano ha puesto allí en la palabra de Dios la palabra pestilencias. Y a través de los años hemos visto que hay muchas enfermedades que han salido, ¿verdad? Y van a salir más. Pero hermano, nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Debemos de seguir con nuestra vida sin preocuparnos. Dice Pablo, no os afanéis por nada. ¿Saben qué quiere decir la palabra nada? Es nada. No hay nada. No os afanéis por nada. Pero hermanos, sé que en el mundo hay mucho afán, hay mucha preocupación. Pero no dejen que eso lo contamine. Alguien dijo esta semana, un locutor decía, que si la gente para de ver los medios de comunicación por 3 días, estaría mejor, más sana mentalmente. Porque hermano, no todo lo que está en los medios de comunicación es cierto. Y eso, hermano, trae más estrés, más preocupación y menos confianza en Dios. El hombre, hermanos, es incapaz de resolver todos los problemas, pero Dios sí tiene el poder para resolver todos los problemas. Y Él tiene el poder para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos de todo mal, de todo peligro. Por lo tanto, hermanos, no se afanen, confíen en Dios, que Dios todavía está en su trono. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, sabemos que vivimos en un mundo, Señor, afanado, preocupado por todas las cosas que están aconteciendo. Si no es la bolsa de valores, si no es el virus, o son otras cosas, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Solamente te pedimos, Padre, que nos ayudes a confiar cada día más y más en ti. Que siempre tomemos las precauciones, Señor, pero que no nos afanemos. Que no paremos de hacer las cosas, Señor, simplemente porque tenemos miedo, tenemos temor. Yo te pido, Señor, que tú nos guardes, nos protejas, Señor, de todo peligro. Y que te acuerdes de aquellos, Señor, que están en este momento sufriendo, Señor, por causa de esta enfermedad. Te pido, Señor, que seas con los líderes y con los médicos, Señor, para que ellos puedan
a ser dirigidos por ti, Señor, para que ellos puedan poder guiar a las personas, para que puedan restablecerse, Señor, que puedan venir a tener la sanidad nuevamente. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has guardado, nos has cuidado hasta este momento, y te pedimos, Señor, que lo continúes haciendo. Y Señor, esta mañana queremos pedirte por aquellos que quizás, Señor, no tienen esa confianza en ti porque no han creído en ti. Te pido, Señor, que en esta mañana puedan creer en ti, Señor, y puedan entregar su corazón a ti. Si en esta mañana hubiera alguna persona que diría, yo nunca he creído en Cristo como mi Salvador personal, pero en esta mañana yo lo quiero hacer. Yo quiero confiar en Dios. Quiero confiar en Cristo. Quiero confiar de que Él tiene el poder para darme la vida eterna. Quiero confiar en Él. Quiero darle mi vida a Él. Quiero entregar mi corazón a Él. ¿Habrá alguien así que quiera entregar su corazón a Cristo? Puede solamente levantar su mano ahí donde está y después le vamos a indicar cómo es que usted puede llegar a ser creyente, cómo es que usted puede entregar su vida a Cristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Si no lo hay, vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas y ayúdanos, Señor, a tener fe, confianza en ti y a reconocer, Señor, que todo lo que estamos viendo en este día, en estos días, Señor, son cosas que van a suceder, que posiblemente, Señor, hay más que van a ocurrir, Señor, antes que tú vengas por nosotros. Solamente te pido, Señor, que nos mantengas firmes, Señor, que nos guardes, que nos protejas de todo mal. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.